el espacio de materiales didácticos en el campus. El enlace va a quedar fijo para los martes a las 12 con esta clave que les pasamos y que está ahí en el transparente virtual y que publicamos la semana pasada. Va a quedar fijo para todos los martes en este horario para la clase en vivo. Después se va a poder consultar. Hubo algunas alumnas que tuvieron inconvenientes la semana pasada para poder verla y me pidieron que la pase al enlace que subió también en su página el Centro de Estudiantes. Así que espero que hayan podido, si no, verlo desde ahí. Las consultas recuerden que las respondemos a través del foro, preferentemente los días martes, que toda la cátedra está ligada a las actividades de facultad, porque en los otros días tenemos otras obligaciones, así que si pueden hacer todas las consultas los días martes, para nosotros es mejor porque las podemos responder más a la brevedad. Bueno, vamos a arrancar, así no nos demoramos con los tiempos. Hoy vamos a profundizar, como les decía, la teoría interaccionista. Los postulados son de la doctora Claudia de Lemos, es una lingüista, y lo que Claudia de Lemos profundizó es una lectura de la lingüística estructural, todos los aportes y toda la bibliografía trabajada por Saussure y todos los lingüistas estructuralistas, pero haciendo un cruce con toda la investigación realizada por los psicoanalistas, fundamentalmente todo lo que se trabajó a partir de Lacan. Por eso hay muchos conceptos que son compartidos por las dos disciplinas, como la idea del lenguaje, como la idea de captura, como la idea de inference. Lo más importante de esta teoría es que concibe a la relación o la entrada del niño al lenguaje justamente como una entrada, como una captura, porque como hablábamos la semana pasada, no considera el término adquisición en su sentido semántico. Es decir, adquirir algo implica adquirir algo que yo no poseo, que es externo a mí y por el cual yo tengo que hacer un intercambio, un trueque, un canje, un acuerdo para poder apropiármelo. En el caso de la postura que tiene el interaccionismo, sostiene que el lenguaje ya existe, preexiste al sujeto. Y el sujeto en realidad se va a constituir en tal, en y solo si, a través del lenguaje. Algo de estos conceptos los trabajamos con las lecturas de Orlandi y de Milner, pero los vamos a profundizar específicamente con lo que es la entrada del niño al lenguaje. Entonces, el niño o el infans, en términos de Lacan, es un término que retoma Claudia de Lemos del psicoanálisis. El niño que no habla es un infans para las interaccionistas y se convierte en hablante en y por el lenguaje. ¿De qué modo sucede esto? Mediante el transcurrir por una serie de etapas que no son etapas evolutivas o de complejidad creciente, como las plantean, por ejemplo, los constructivistas, sino que también toma del psicoanálisis el concepto de la curva en U. Piensen en una U que tiene un inicio, una curva y una terminación, pero esta posibilidad de ir y volver, que les grafico en el aire, es permanente. Y Claudia de Lemos la describe de esta manera. El lenguaje existe en el entorno del niño y ya el niño es hablado por quien cumple la función materna mucho antes de que pueda tener incluso intención comunicativa. Un niño piensa en el vientre de la madre, se mueve, la mamá da sentido, significado a ese movimiento, quizás se come un chocolate o un helado y el bebé se mueve y la mamá dice, uy, ¿te gustó el helado? ¿Viste qué rico? Es decir, cuando el niño solamente quizás hace un movimiento, la mamá está poniendo un sentido y un significado a ese movimiento del bebé por una acción que está haciendo. Entonces, en el primer momento de esa primer curva en U, no hay un control absoluto del lenguaje. El lenguaje circula en el ambiente. El niño solamente está envuelto en un espacio lingüístico discursivo, pero no puede enunciar
lo que enuncia es a través de un otro. Está todavía alienado al lenguaje del otro. Hablamos de alienación, no alineación. Estar alineado es una línea, uno detrás del otro. Estar alienado es el concepto también psicoanalítico de estar interdependiendo de otro. En este caso, un otro que cumpliría la función materna. Puede ser la madre. En este caso lo vamos a llamar generalmente la madre, quien cumpla esa función materna. Entonces, se va a ir dando un proceso de cambio paulatino que va a ir permitiendo la entrada del niño al lenguaje. Todo el tiempo hay una relación triádica, la llaman los interaccionistas, de 3 puntas. Está el infans, que es aquel niño que aún no habla, el otro, con minúsculas, que es el que cumple la función materna, puede ser la madre, la niñera, la abuela, la hermana mayor, quien esté cumpliendo esa función materna, y el gran otro con mayúsculas que es el lenguaje. Todo el tiempo hay una relación de 3. Entonces, en esa relación de 3 hay una relación de hablas. Cuidado con esto porque también es un concepto a distinguir con otras teorías. Tenemos el habla del niño, el infans cuando todavía no habla, no enuncia por propia voluntad, el habla del otro, que es ese ser que cumple la función materna y que ya está en el lenguaje, y el gran otro con mayúscula, que es el lenguaje. Es decir, en ese movimiento de ese triángulo, de ese trípode, se produce la entrada del niño al lenguaje. Y volvemos al concepto de la curva en U, para graficarla, para que ustedes la entiendan. Es decir, que esos movimientos en la polarización de una de esas posiciones van a depender si el niño está en la entrada de esa curva en U, en una segunda posición o en una tercera. Aquí hay una intención de poder funcionar en ese lenguaje de forma fluida y eficaz. Entonces, esos cambios de posición no implican, como les decía, evolución ni complejidad, sino distintas opciones y distintas polaridades en esa relación triádica. En el primer momento, en la primera posición, el polo dominante va a estar dado en la lengua, que es el gran otro, eso que circula en el entorno, para que ustedes lo entiendan. Es el lenguaje y la lengua circulando en el entorno del niño. Entonces, el niño al principio, que es el infant, está alienado a la intención, al deseo comunicativo de ese otro. Y paulatinamente, en la medida que vaya tomando la palabra, que vaya enunciando, se va a ir produciendo una separación. Esa alienación, separación, debe ser necesaria para que justamente surja, permita un cambio de posición de ese infans a sujeto hablante. Porque si el niño permanece alienado y es permanentemente hablado por ese otro, por esa madre, por quien cumple la función materna, y no tiene posibilidad de enunciar por sí solo, va a quedar permanentemente fijado en esa posición de alienación. Y subjetivamente va a ser muy difícil que se constituya como sujeto, sujeto del lenguaje. Entonces, primera posición, la domina la lengua, el otro con mayúsculas. El niño, ¿qué va haciendo? Como ese lenguaje está circulando, la lengua circula en el entorno, va a ir tomando fragmentos cristalizados de ese lenguaje del entorno. Fragmentos cristalizados, ¿qué serían? Eso es literal, como lo llama Claudia de Lemos. Sería recortes del habla que circula en el entorno, que el niño escucha y que emplea en sus propios enunciados. Seríamos como si fuera el corte y pegue que nosotros hacemos en la computadora, de esa cantidad amplia de texto que está circulando en el entorno. El niño corta, selecciona un aspecto, algo que él quiere decir, y lo emplea en sus enunciados. Esos enunciados, como son cristalizados, a veces son correctos y otras veces no. En este momento no hay control. El control lo tiene la lengua. El polo dominante está en la lengua y el niño está alienado a eso. Dice lo que puede decir, lo que puede recortar del entorno,
y lo que puede enunciar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ir produciendo despacito? Es esa separación. Es decir, porque si todo el tiempo el niño está usando, aquí el infans, el recorte del habla del otro y no tiene posibilidad de hacer enunciados propios, como les decía recién, va a quedar alienado al habla del otro. Y en la posición subjetiva esto es muy complejo porque nunca va a tener una voz propia, una intención propia, un deseo propio, un decir propio. En la medida que la mamá o quien cumple la función materna vaya dando ese espacio de separación, el niño va a poder ir enunciando y dando enunciados originales, únicos, que son propios. Su forma de estructurar, su forma de configurar lo que dice va a ser personal. Entonces, recordamos, primera posición, la lengua es la que domina, el niño está alienado al habla del otro y se va dando una sucesiva separación. Hay alienación, separación, que permite la emergencia de ese sujeto como un sujeto diferente a ese adulto que enuncia. Después vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Ustedes van a encontrar en el apunte que leyeron seguramente la que dice el ejemplo que da que la mamá le pide, abre una gaseosa o una botella y el niño le dice, cuando la mamá les abre la botella, le ofrece al niño que tome y el niño se la entrega, le dice tapala. Entonces, cuando el niño después nuevamente la quiere abrir, le dice a la mamá, tapala. Es decir, aquí tomó un fragmento cristalizado del habla de la mamá, pero que no sería el correcto. Es decir, tomó del entorno algo que escuchó, pero en la situación concreta de interacción no sería la expresión adecuada o correcta que tendría que haber utilizado. Todavía está alienado y todavía produce fragmentos cristalizados del lenguaje del otro. Suele suceder, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía sucia la nariz y entonces me dice, lo vi, digo, te limpio la nariz y entonces le limpié la nariz. Cuando después otra vez le pasó lo mismo, se acerca y me dice, te limpio la nariz. Este cristalizado tomó las palabras exactas mías, pero en realidad tendría que haber dicho, limpiame la nariz, o quiero que me limpie la nariz, o tengo la nariz sucia. Tomó el cristalizado. O, por ejemplo, con los cordones. Vení, acércate que te ato los cordones. Se puso a jugar, volvió, otra vez con el cordón de la otra zapatilla desatado y me dice, te ato. En realidad, me tenía que decir atame, ¿no? Pero en este momento tomó el cristalizado de la expresión que yo había utilizado, te ato los cordones. Si está alienado, los fragmentos que utiliza para organizar sus enunciados son los que ya fueron utilizados por el adulto en otra situación comunicativa. En la segunda posición ya hay un cambio en esta tríada. Y el polo dominante de este triángulo ya no es la lengua, sino que está dado en el niño. Es decir, ¿qué pasa? Ya el niño empieza a producir enunciados propios. En la medida que hay mayor producción de enunciados propios, también hay mayor presencia de errores, porque el niño está tratando de funcionar en el lenguaje. Y entonces emplea los recursos lingüísticos con los que cuenta. Algunos cristalizados, otros nuevos, y empieza a producir, a haber una mayor cantidad y calidad de producción de recursos lingüísticos verbales. Pero aquí entonces se observan un montón de sustituciones de un término por otro. En este momento, lo que se producen son montones de procesos llamativos, enigmáticos, muy significativos en los dos ejes de producción lingüística, que para Claudia de Lemos son las leyes de regulación interna del lenguaje, es decir, el que uno pueda ir enlazando entre los procesos metafóricos y metonímicos. ¿A qué nos referimos con esto? Para clarificar. La segunda posición, el niño empieza a producir enunciados propios, múltiples, variados, los que puede, según los recursos que cuenta, con lo que ya sabe, con lo que ya participó en otras situaciones enunciativas, y va a ir seleccionando de las cadenas latentes, es decir, de aquellos procesos
que están archivados, guardados en lo que sería la memoria discursiva, recuerdan que trabajamos con Orlandi también, esos fragmentos de texto que puede enunciar. Es decir, hay algo latente, hay algo que quiere enunciar y que después va a organizar en la cadena sintagmática lo que puede decir. Es decir, hay un interjuego constante entre el eje sintagmático y paradigmático. En el paradigma, como lo metafórico, aquello que es lo que quiere decir el enunciado correcto, lo que anhela expresar, selecciona de ese lugar y va a organizar para poder articular en el eje del sintagma. Lo vamos a explicar mejor. Hay un interjuego entre cadenas latentes y manifiestas. Lo latente es aquello que se guarda en el eje paradigmático, en lo metafórico, lo que quiero decir, lo que tengo intención de comunicar. Y lo manifiesto es aquello que se expresa en la cadena sintagmática, lo metonímico, lo que puedo organizar y articular allí. A ver, el niño puede en este momento produce un montón de enunciados nuevos, únicos, porque está ya en funcionamiento en la lengua. Lo que no puede hacer es escucharse. ¿Y a qué nos referimos? No es que no oye a nivel de la fisiología de la audición, sino que no advierte, no escucha si hay o no diferencias entre el enunciado que produce y el que tendría que haber producido. A ese es el nivel de escucha que no se produce en este momento. No tiene un control de lo que sería total del funcionamiento del lenguaje. El niño produce, hay aumento en la cantidad de la producción de recursos lingüísticos, pero no puede escuchar si aquella expresión que emplea, que organiza y que utiliza para la interacción es la correcta y es la exacta. ¿Está? Entonces, por eso decimos que el niño al no escucharse no puede regular ni modificar el error que produce. Entonces, ese interjuego constante entre el eje del paradigma y el eje del sintagma, más las posibilidades que el niño tiene de decir, van poniendo en evidencia un montón de errores o dificultades en el proceso metafórico y metonímico de la construcción del enunciado de lo que quiero decir. A ver, voy a parar un ratito porque estoy viendo que hay algunas preguntas y quizás yo sigo adelantando y no entendieron. A ver. Después vamos a ir respondiendo a todas las preguntas porque necesito terminar de explicar en general el eje y resumir para que entiendan todo. Siempre los polos dominantes nos referimos a esta tríada. Infans, el habla del niño, una posición, el habla del otro y la lengua, el gran otro con mayúsculas. Primera posición, el polo dominante está en el niño, es decir, el niño que quiere producir y que no puede, que está alienado, perdón, la primera posición está en el otro, en la lengua, el lenguaje que circula en el entorno, es que el niño todavía no puede dominar. Es el infans, que está alienado a las producciones que pueda decir. En la segunda posición, lo que pasa es que el niño ya empieza a tomar posición en los enunciados, en las interacciones lingüísticas discursivas, y entonces al empezar a producir, aumenta la producción de enunciados y de errores también. El interjuego constante se produce entre el eje paradigmático y el sintagmático. En el eje paradigmático tendríamos todo lo que tiene que ver con las cadenas latentes, aquella organización lingüística correcta y exacta que uno quiere o debería decir. Todo lo que hacen los procesos metafóricos, lo que es correcto decir en esa situación dada. Y se entrelazan con la cadena manifiesta, que es lo que en realidad el chico manifiesta justamente, lo que puede producir, articular y decir. Y allí donde se producen los errores en el eje metonímico. Y les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan. Por ejemplo, lo que aquí sucede, que es lo que les tiene que quedar en claro, es que el niño no puede escuchar las diferencias entre lo que debería producir, es decir, la cadena latente, y lo que él manifiesta en lo que dice. Por eso se ven asimetrías, irregularidades y aparecen
errores. Aquí ya no hay alienación. El niño empieza a producirse, empieza a manifestar en escena si hay diferenciación entre el enunciado del otro y el enunciado del niño. Lo que pasa es que a veces el enunciado del niño tiene errores, errores de producción. ¿Por qué? Porque todavía no es sujeto del lenguaje. El niño se está constituyendo en sujeto del lenguaje. Por ejemplo, hay expresiones muy comunes en este momento cuando dice, por ejemplo, yo quiero comer los macarelos. Ah, ¿querés caramelos? ¿De qué te gustan? ¿De menta o de frutilla? Sí, quiero macarelos de frutilla. Es decir, la producción correcta es caramelos. El niño dice camarelos. Cuando el otro le vuelve a decir, ¿querés caramelos de menta o de frutilla? El niño no advierte que hay una diferencia entre el macarelos y el caramelos que debe producir. Vuelve a producir, quiero macarelos de frutilla. ¿Entienden? O haceme una cocholatada. ¿Cómo querés la chocolatada? ¿Fría o caliente? Quiero cocholatada fría. Insiste, es decir, la expresión, ahí hay un error metonímico en el eje del sintagma. Dice cocholatada en lugar de chocolatada. Hay un error en la metonimia, en la organización. Es decir, el vocablo suena parecido, pero no es el correcto. Hay un error metonímico. Y aunque el otro, aquí la mamá o quien esté preparándole la chocolatada, le dice, ¿cómo querés la chocolatada? ¿Frío o caliente? El niño insiste con, quiero la cocholatada fría. ¿Entienden? Ese es un error metonímico. Se produce en el eje del sintagma. Hay un error en la organización de ese vocablo que el niño no advierte y lo sigue produciendo. ¿Por qué? Porque está en una segunda posición. Todavía no logra escuchar que las expresiones que él utiliza y la que debería decir son diferentes. ¿Está? Está produciéndose la separación porque no emplea el fragmento cristalizado de la lengua del otro, emplea una producción propia, pero con errores. Entonces, en este momento, obviamente, ya empieza a jugar un papel muy importante la presencia del otro, porque si el otro que está allí, que sería el que ya está en el lenguaje, no interpreta esa producción del niño, no podría darse la continuidad temática, la continuidad del diálogo y el éxito, digamos, en esa situación de interacción. Que es a veces donde se observan las mayores dificultades de cuando tenemos las consultas en consultorio, que el niño queda ahí todavía alienado en esa primera posición o en ese paso entre una primera y una segunda posición por falta de un otro que ya esté funcionando en la lengua y que le brinde una interpretación a la producción del niño, que esa producción del niño cobre un sentido y un significado para que se pueda dar un avance en la situación de interacción dialógica. Vamos a pasar ahora sí ya a la tercera posición. Después les voy a mostrar más ejemplos para que les quede claro cada uno. En la tercera posición, ya el niño puede escucharse. ¿Y a qué nos referimos con que puede escucharse? Con que ya puede escuchar que su producción no es la que tendría que haber producido justamente, que su enunciado no es correcto, que no es el exacto para dar continuidad y para que haya una comprensión mutua y dar continuidad al diálogo. Entonces, al poder escucharse, cuando la mamá le dice, ¿querés una chocolatada? Y no es cocholatada, sí, quiero chocolatada, ma. Estos intentos de producción correcta son reformulaciones que le permiten al niño producir el enunciado correcto y dar continuidad. Si ya se producen este tipo de procesos lingüísticos, quiere decir que el niño ya está en una tercera posición, que dejó de ser infants y ya es sujeto del lenguaje. Es decir, ya él, con las herramientas, con los recursos lingüísticos que contamos para poder interactuar con el otro, puede reformularse, autocorregirse, hacer pausas, elicitaciones, recuperar lo dicho, dar continuidad, para poder continuar con la situación de interacción lingüístico-discursiva. Es decir,
es sujeto del lenguaje. Podríamos decir que es amo y señor de lo que dice en ese momento. Lo que sucede en la teoría interaccionista y lo que postula Claudia de Lemos, que en realidad eso nunca sucede. Nunca tenemos un control absoluto sobre la lengua. Aunque en esta tercera posición existe una capacidad, digamos, metalingüística, tengamos un conocimiento acerca de lo que decimos, lo que producimos, cuando hablamos, que no es lo que queríamos haber dicho y lo podemos reformular, corregir, enmendar, agregar información, nunca vamos a tener un control absoluto sobre el lenguaje. Siempre estamos sometidos a su poder, a su control. Y esto retomando los conceptos que vimos en el primer módulo, que ya lo vimos con Orlandi, lo vimos con Milner, a qué se debe a que el lenguaje no es transparente. Hablamos de siempre que el lenguaje es opaco, porque siempre en lo dicho hay algo no dicho, está el silencio, está todo el doble sentido, está toda la carga inconsciente que queda sometida a las características de cada ser, de la situación enunciativa, de los participantes que formen parte de esta situación de interacción. Entonces nunca vamos a tener un control absoluto de lo que decimos, ni aún cuando planifiquemos un discurso, cuando planifiquemos cómo decir y qué decir, y tratemos de organizarnos exquisitamente en un diálogo, en una presentación lingüística, podemos controlar al lenguaje, porque siempre va a permitir, debajo de eso que decimos, hay un no control, que viene del inconsciente. Este es uno de los puntos que quizás más dificultad hubo en la pregunta del otro módulo, que a veces quedó muy confuso lo que ustedes conciben como la LAN y la manifestación del inconsciente. Y aprovecho a meterlo acá porque tiene que ver con esto. Es decir, el inconsciente como inconsciente mismo, como lo estudiamos en la psicología, no tiene un acceso directo, por eso es inconsciente. Todo aquello que va formando parte de las manifestaciones del inconsciente quedan guardadas en el inconsciente. Lo que puede traspasar el inconsciente es el subconsciente o lo que se hace consciente. Pero lo que irrumpe directamente del inconsciente y a nivel lingüístico son los actos fallidos, los equívocos, lo que sale con ironía, el humor que a veces es ácido, pero la manifestación lingüística es la lang del inconsciente. Ustedes como que lo separan o les quedó confuso. La lang, que es un término empleado por Lacan, que es un término de psicoanálisis y que los lingüistas retoman para poder fundamentar en sus escritos esas expresiones enigmáticas, que hacen ruido, podríamos decir, que no son las que deberían ser y que escapan al control de la lengua, son expresiones de la LAN. La LAN es la expresión lingüística del inconsciente. Y cuando surge la LAN, cuando surgen esas manifestaciones inconscientes que evidencian el no control que tenemos sobre el lenguaje, nos pone en evidencia que ¡plup!, volvimos a la primera posición. Estamos alienados otra vez a la lengua. Aunque seamos sujetos del lenguaje, aunque planifiquemos el discurso, aunque intentemos tener control sobre lo que decimos y cómo lo decimos, y qué decimos y qué callamos, y del modo en que queremos organizar nuestro enunciado, nunca tenemos un control absoluto. Siempre podemos volver a esa primera posición porque estamos sujetos al funcionamiento de la lengua. Como yo en el otro ejemplo que estaba tratando de explicar, y por pensar en no equivocarme quién tenía el polo dominante, justamente lo dije invertido. Eso es clarísima evidencia que aunque yo estoy tratando de seguir incluso una guía, estamos sujetos al devenir de la lengua. Nunca tenemos un control absoluto sobre el lenguaje. Por eso el esquema de la curva en U, porque no es un esquema escalonado que pasa de un estadio de menor complejidad a otro de mayor complejidad y que ya superado ese estadio anterior podemos producir enunciados más complejos, más completos, más acordes a la situación. No, es decir, la curva en U es unida y vuelta todo el tiempo. Nos constituimos en sujetos en y por el lenguaje, pero nunca tenemos el control, por eso siempre podemos volver a esa primera posición. ¿Está? Voy a simplificar antes de
y a dar algunos ejemplos antes de dar continuidad con el tema. Voy a leer a ver acá si hay alguna consulta puntual. Les pido a las chicas del equipo que me ayuden a ver si tengo que reforzar algo que haya quedado confuso mientras yo leo las preguntas. Acá lo que, cuidado con esto, las relaciones, según las plantea el interaccionismo, no son relaciones intersubjetivas. Ya esto lo vamos a retomar cuando veamos el socio-interaccionismo porque es una distinción muy importante para hacer entre teorías. Las relaciones para la teoría interaccionista es entre hablas. Es el habla del niño que aún no está en la lengua, que sería el infans, el habla del otro, que cumple esa función materna, quien está interactuando con el niño, y el gran otro con mayúsculas, que es la lengua. ¿Entienden? La relación es entre hablas, no entre sujetos, porque el sujeto se constituye en tal, en y por el lenguaje. Esa es una diferencia muy importante. Es decir, nosotros somos infants hasta que nos constituimos en sujetos. ¿Qué me permite? Por eso hablamos de, los interaccionistas hablan del término captura. Imagínense algo que está como sobrevolando, para hacerlo gráfico. La lengua nos rodea, está rodeándonos de las distintas situaciones lingüísticas discursivas en las que nos movemos. Y en la medida en que podemos interactuar y que en nuestra producción también existe un otro que interactúa, que da sentido, que da significado, que pone en una matriz significativa aquello que decimos, empezamos a entrar en ese circuito, somos capturados por esa lengua que se mueve en el entorno. Si no, no es posible. Es un niño aislado que solamente escucha fragmentos cristalizados de la lengua de otro, como piensen en una grabadora que le repita enunciados lingüísticos ante distintas situaciones, sí los podrá reproducir como una grabadora. Pero si no hay interacción entre hablas, si no hay un otro que ponga un sentido y un significado a lo que estoy diciendo, la constitución subjetiva, lo que da sentido a que ese enunciado está dirigido a otro, que está produciéndose por el otro, que responde a un deseo, a una necesidad, a un enojo, a una alegría, a algo que estoy pidiendo, lo que necesite en esa situación de interacción. Si no está interpretado y envuelto en una matriz de significado, de sentido, va a pasar. Y entonces no deja huella inconsciente, no deja huella significativa a nivel de lo subjetivo que me permita constituirme como un ser diferente al otro. Y entonces, en estos casos, cuando yo me quedo, o cuando el ser se queda pegado, alienado, dependiente, todo el tiempo pegoteado al enunciado del otro, hay muchas fallas en la constitución subjetiva y hay mucha dificultad en que este ser sea un ser único y singular diferente al otro, que son los casos de la psicosis, de los trastornos eh, autistas a veces profundos, cuando no hay una constitución subjetiva, cuando a veces incluso hay producciones de enunciados lingüísticamente exactos, precisos, articulados perfectamente, pero que no responden a una interacción con otro, que no responden a un deseo, sino que responden nada más como mecánicamente a una producción de un enunciado lingüísticamente producido. Y ahí está el ser no constituido como sujeto. Está alienado en una posición. Hay veces que hay muchas consultas que tienen que ver con eso, cuando y las trabajamos, pero muy groseramente cuando hablábamos de los silencios. Recuerdan que si la mamá o quien cumpla la función materna, en general en este caso es la mamá, según ese vínculo que se haya dado incluso desde el mismo momento de la gestación, cómo transcurrió ese lazo entre ese ser que se está gestando, que se está formando, en esta mamá, si acepta o no acepta la llegada de este hijo, si lo concibe como tal,
Es decir, todas esas cuestiones de vivencias subjetivas, inconscientes del entorno, sociales, culturales, de aceptación, de rechazo, todo están constituyendo ese lazo que se va produciendo entre esta mamá y ese niño. Entonces, en la medida que eso sea saludable, por llamarlo de un modo, sea permeable, sea de fluidez, de cariño, de aceptación, el niño va a ir entrando en el lenguaje. Si ese lazo está roto, está trunco, está negado, hay mucho dolor, hay alguna frustración, hay negación o lo que fuera, entonces ya ese poder de interpretación, de darle un sentido, un significado, se rompe, se quiebra, se tiñe. Y entonces la posibilidad de que este otro esté dispuesto, esté disponible para dar sentido, para dar significado, para poner palabras a donde todavía el niño no puede y está roto, bueno, ahí dificulta muchísimo la constitución subjetiva del niño y la entrada al lenguaje. Piensen, les cuento ejemplos, por ejemplo, de una mamá que en el embarazo, bueno, no es un embarazo pensado, querido, planificado, irrumpe en la vida de esta mujer que no lo planifica, se entera que hay una dificultad incluso de vida por alguna condición genética o de algún diagnóstico que también le carga otro tinte a esta llegada de este bebé. Entonces hay un rechazo, hay una negación, y entonces cuando el niño nace, la mamá asiste a ese bebé en la comida, la limpieza, en lo que requiere un bebé, porque es bebé y depende del otro, pero si no hay una mediación de poner palabras, de darle sentido, de acompañar desde, piensen en el amamantamiento, cuando la mamá le da de mamar al bebé y le dice te gusta, estás contento, mamá te quiere, y hay todo ese juego de palabras que hay con esa mamá y ese bebé, o cuando lo cambio, cuando lo procura dormir. Si no está todo esa interpretación, piensa en un bebé que se amamanta nada más, que puede cruzar una mirada con la mamá. Si ese lazo no está, si la mamá no le da un sentido, un significado a esa mirada del bebé, que cuando la ve cambia su expresión, no sonríe, o si está llorando y la ve y la mamá emplea algunas palabras y lo calma y lo serena, y el bebé se siente a gusto. Es decir, en todo ese intercambio hay recursos, ¿se acuerdan cuando veíamos los recursos de interacción? Hay recursos no lingüísticos de parte del bebé, que puede ser un llanto, una mirada, una tensión corporal, y está todos los recursos lingüísticos verbales los que puede proveer la mamá, que le dan un sentido y un significado a esas manifestaciones del niño. Si eso no sucede, la constitución subjetiva sería la valoración subjetiva, esa expresión del niño que en ese momento es solo llanto, tensión muscular, aumento de tono, mirada esquiva o mirada conectada. Si no se produce, y la constitución subjetiva de ese ser va a estar muy dificultada. ¿Lo entienden? El niño que está alienado y que depende de la interpretación de la madre para que diga, no, déjalo tranquilo, yo lo voy a agarrar, llora porque tiene mucho hambre. Inmediatamente, por una chiste la abuela con todo su amor, su papá con todo cariño, la tía o el hermano tratando de acunar a ese niño. Si el niño quiere comer, quiere buscar a la madre, que la madre lo alimente. ¿Me explico? La madre interpreta, da sentido, da significado, pone en palabras, pone en enunciados verbales lo que el niño está sintiendo, lo que el niño está necesitando y lo satisface. Entonces, ahí hay una matriz significativa, hay una interpretación de parte del adulto hacia la producción del niño. Y entonces el niño ya es una entrada al lenguaje. Hasta que pueda decir más adelante, mamá, tengo hambre, quiero comer. Es probable que pueda decir, mamá, mamá, ay, ¿querés comer? ¿Qué querés comer? Mamá, ¿querés pan? No, mamá, ay, ¿querés galletita de chocolate? Si un niño tiene más o menos un año, no va a decir, mamá, quiero galletita de chocolate. Va a decir, papa, Entonces, si no existe un otro que retome lo que el niño dice, le dé un sentido y un significado, ese interjuego que se da de la co-construcción en busca de hacer sentido, como veíamos con Orlandi, no se produce y entonces la entrada al lenguaje obviamente que va a estar dificultada al menos, no anulada, pero dificultada.
Si no hay palabras circulando, si no hay interpretación, si no hay una posibilidad de darle sentido y significado a la producción del niño, el niño queda pegado en esa posición y es difícil que avance. Y en general, en esa instancia a veces concurren al consultorio. ¿Por qué? Porque la mamá a lo mejor entiende que dice am y no dice am, es que quiere comer algo y no quiere tomar agua. O dice ab. ¿Qué querés? Ab. Agua, no. Ab, mamá, ab. ¿Qué querés? ¿Jugo o agua? Ab, ab. Ah, querés jugo. Bueno, ahora no porque te hace doler la panza. Tomás agua. La producción del niño no varía, es decir, hay un cambio en la prosodia, una repetición, pero la que le da un sentido porque interpreta lo que el niño quiere es el otro, el que ya está funcionando en el lenguaje y que pone en palabras lo que el niño quiere. Si eso no sucede y es, bueno, le dará agua, le dará jugo, no media ninguna palabra, y el niño también, ¿de dónde tiene para sacar? Es decir, si no hay lenguaje circulando, si no hay lengua circulando a través del habla del otro que ya funciona en la lengua, ¿de dónde el niño puede tomar los fragmentos cristalizados? Esos casos también suceden en consultorio, cuando hay mucho silencio circulando, cuando no hay un otro disponible, pero disponible desde la actitud, desde a lo mejor están horas juntos, mamá, hijo, mamá o quien cumpla la función materna, pero no hay una verdadera interacción entre la madre y el niño. O los niños que, si la mamá no está por muchas horas y que están al cuidado de otra persona. Cuando no está el otro disponible en el sentido de la conexión con la mirada, del cuerpo, del acercarse, del preguntar qué necesita, qué quiere, de por más que señale o que mire o que busque, si no hay un otro que ponga en palabras esto y que lo envuelva en esa matriz lingüístico significativa del discurso, y es muy difícil que el niño se constituya en sujeto en y por el lenguaje, porque falta eso que debería estar, la interacción entre dos o más. ¿Me explico? Cuando pasa a la segunda posición, y el niño empieza a producir, porque ya participó de distintas situaciones de interacción, de distintas, no sé, relaciones cotidianas que tienen que ver con el interactuar con otros, y empieza a producir, ahí está el no control, cuando está el interjuego entre la cadena latente y la manifiesta. Es decir, hay algo que debe decir, pero no lo puede decir, y entonces surgen los errores. Si son errores en el eje metafórico, es decir, es algo que está en lugar de, en esa cadena latente, empleo una en lugar de otra. Hay un error en el paradigma. Quiero la que sirve para remover, la que sirve para mezclar, la que sirve esta que hace así, la chucara, la chucara, la cuchara para la leche, mamá. Ahí hay un interjuego constante entre lo metonímico y lo metafórico. No le sale decir cuchara de entrada. Entonces, la que sirve para mezclar, la que sirve para remover, es decir, sabemos en el eje de lo metafórico, ¿por qué? Por la función, por lo que se usa, por la utilidad. No lo logra decir. Cuando empieza a producirlo, la chucara, es decir, en el eje metonímico hace distintos intentos para poder decir la palabra correcta. Si logra llegar al término correcto, estaría en la tercera posición. Ya se escucha, reformula, intenta, lo vuelve a decir, escucha al otro y articula cuchara. Quiero la cuchara para mezclar la leche. Si está en una posición anterior y todavía está haciendo este juego entre lo que puede decir y lo que logra decir, y a lo mejor dice, dame la de mezclar, mamá, esa. Y se queda en el error metafórico. Y si no, dice, dame la chucara del azúcar. Y si la mamá dice, ¿te doy la cuchara? Sí, la chucara del azúcar. Si queda en esa expresión es porque todavía está en esa segunda posición. No advierte que lo que debería decir no lo está diciendo. Hay un interjuego ahí. Esa matriz en la segunda posición es de mucha producción. El niño produce, empieza a utilizar lo que puede y como puede, pero con muchos errores, porque todavía no puede regular un poco entre lo latente y lo manifiesto,
lo que quiere decir. Y todavía no se puede escuchar. Entonces no escucha que lo que está diciendo no es lo correcto. Si ya puede producir varios paréntesis del tipo de los reformulativos, de los evaluativos, de los complementativos, es porque escucha lo que dijo, advierte que hubo un error y trata de producir el enunciado correcto. Ahí ya está funcionando en una tercera posición. ¿Cómo va a lograr que esto se produzca? Si hay un otro que interprete, que dé sentido y significado a esa producción. Si no hay nadie que le diga, no es chucara, es cuchara para el azúcar, entonces va a quedar en esa segunda posición. Por eso nunca la relación es entre dos, sino siempre es triádica. Él habla del niño, repito, él habla del otro que ya está en la lengua, y la lengua que está circulando en el entorno, que le van a encontrar como el otro con mayúsculas. Siempre la relación es en ese triángulo que va cambiando las puntas de polaridad y de foco, de atención, por decirlo de algún modo. Igual reitero, nunca tenemos control absoluto sobre la lengua, siempre estamos sometidos al devenir del lenguaje y siempre estamos posibles de volver a la primera posición. Cuando hablamos de la interpretación, en este caso y para los interaccionistas, la interpretación tiene que ver con la función del otro. Y si nosotros nos colocamos como terapeutas en esta posición del otro, tenemos que ser intérpretes. El intérprete para la teoría interaccionista justamente es aquel que da sentido y significado a la producción del infans o a la producción de quien está intentando funcionar en el lenguaje. Es decir, es el que da sentido y significado al enunciado del otro. Si pensamos en una situación de interacción entre adultos que ya funcionan en la lengua, incluso, ¿qué me dijiste? No te entendí. Si el otro puede escucharse y reformular, bueno, lo reformula, se da continuidad. Si surgen inconvenientes o hay un fallido, hay un equívoco, puede quedar y generar alguna situación tensa o incómoda o de incorrección, o se reformula, se corrige y se da continuidad. Sujetos que ya funcionan en el lenguaje. Si estamos pensando en un niño que todavía no funciona en el lenguaje, que es un infans y que está tratando de pasar de no hablar al hablar, si no tiene la función de este intérprete que dé sentido y significado a las producciones que pueda organizar, que a veces son mínimas, que a veces hay más silencio que producción lingüística, que a veces solo fragmento cristalizado. Entonces, si no está ese otro, y a veces justamente la falla está en eso, que ese otro no puede por cuestiones a veces voluntarias o inconscientes, o porque hay una patología en el medio y que está dificultando, generando interferencias, por decirlo de algún modo, en esa relación o en ese vínculo, es cuando recurren al consultorio. Y entonces vamos a cumplir la función de ese otro que ya está en la lengua, vamos a ser nosotros. Entonces tenemos que intervenir en la posibilidad de interactuar en ese espacio dialógico con el niño que no habla, que todavía es un infant, pero no para que pueda repetir los sonidos de una lengua o los sonidos de nuestra lengua, sino fundamentalmente para que se constituya como sujeto, que es mucho más profundo, mucho más delicado y que nos carga de una responsabilidad mucho mayor. Porque ahí hay que darle un sentido y un significado a la producción de ese niño para que le permita a él constituirse en sujeto. Entonces tenemos que estar muy seguros del respaldo teórico que nos sostiene, cómo interactuar con el otro y también, obviamente, dar las indicaciones al entorno familiar para que ese movimiento que a veces se produce en el espacio clínico también continúe en la casa, o poder investigar qué es lo que está sucediendo en ese entorno familiar que no permite que el niño pueda constituirse como sujeto. A mí me sirve por ahí mostrarle ejemplos para que ustedes lo entiendan. Yo una vez tuve un paciente, la mamá había tenido muchas pérdidas de embarazos previos y cuando quedé embarazada de este niño,
obviamente tenía mucho temor y la relación con este embarazo y con este bebé era de mucha sobreprotección. Entonces era un bebé que nació, bueno, la mamá mucho miedo en el parto, nació bien, pero era una mamá que durante meses ella estuvo con ese niño pegado a su cuerpo y ella incluso en el primer tiempo, pero lo relataba como largo, varias semanas, planteaba ella, estaba en camisón en la casa el cuidado del bebé. Es decir, que fíjense que a veces es un dato menor decir qué tiene que ver el atuendo, la ropa, pero no, es decir, ella estaba como en un estado todavía como de transición entre esto que ya había nacido, no estaba más con ella, pero el hecho de permanecer en camisón, pantuflas y con su bebé a upas y que ese eran dos, pero seguían siendo uno, lo llevó por mucho tiempo, hasta que empezó a dejarlo. No permitía que nadie lo cambie, le des de comer, no se lo prestaba a nadie para que lo pueda mecer o acunar, nada. Estaban alienados. Cuando el niño crece, claro, le empezó a llamar la atención que los primitos o los hijos de amigas ya hablaban, caminaban independientes, pero la que no lograba la separación era esta mamá. Entonces, la constitución subjetiva de este niño era porque la mamá lo tenía todavía alienado. Incluso cuando viene a la consulta, el niño ya caminaba y todo, bueno, obviamente usaba pañales, porque no había habido una separación ahí, y el niño incluso en su posibilidad de interactuar con el otro, no lo hacía directamente. Él se ponía detrás de la mamá o de lado, o se ponía abajo de su brazo, y entonces cuando yo me dirigía hacia él y le hacía preguntas, o la mamá se anticipaba y no le daba ni permiso a que el niño tome la palabra, o si el niño tenía intención de tomar la palabra, primero la miraba a la mamá y después elegía si yo le ofrecía un juguete o una golosina o algo para poder establecer el lazo. Entonces ahí estaban totalmente alienados. El niño estaba en una posición de silencio, no hablaba, pero porque esa alienación era muy cerrada. Hubo que trabajar mucho en ese vínculo para que la mamá logre hacer la separación, para que dé espacio de silencio para que el niño empiece a enunciar y que ella le dé justamente primero separarla, ¿no? Separarla físicamente, corporalmente. Y en ese espacio físico, en esa posibilidad de hacer silencio, el niño iba a empezar a enunciar. Pero si la mamá ni siquiera, incluso, era muy silenciosa, estaba mucho tiempo sola, ella decía que casi no hablaba, porque total le entendía todo al nene. Imagínense, esa alienación, ese pegoteo y un silencio circulando. No había ni lengua circulando, ¿eh? Ni la mamá hablaba, ni la mamá ponía palabra, enunciado en lo que el niño quería, es decir, ella determinaba lo que el niño quería, no quería, elegía o no elegía, sin mediar ningún enunciado lingüístico verbal en el medio. Entonces, obviamente, es como que estaban todavía pegoteados en en ese primer polo. Entonces, el trabajo nuestro es trabajar sobre todo ese vínculo, trabajar con esta mamá, explicar la necesidad de separar, darle sentido y significado al niño. Bueno, después, cuando el niño logró despegarse de la mamá y quedarse en el espacio clínico, y bueno, había otras ofertas y todo el tiempo el lenguaje circulando y palabra y juegos y opciones y demás, pasaba que por ahí no se quería ir. Bueno, le generó otra angustia a la mamá. Encontraba otro espacio en ese entorno que habíamos generado. Pero bueno, ahí pasó de no hablar al hablar, de constituirse ninfas en sujeto del lenguaje. Y digamos, su salud psicofísica también cambió. Si no hubiera habido una intervención temprana en ese momento, y la mamá entendió y fue permeable y trató de resolver, y trabajamos también con una terapeuta psicóloga que nos ayude en esos vínculos, si hubiera quedado en esa posición, y quizás el niño hubiera podido producir enunciados gramaticalmente correctos que tomara del entorno, pero es muy posible que se hubiera producido la captura en y por el lenguaje, no se hubiera constituido en un sujeto único, singular y diferente a la mamá y a todos los que existen en el planeta. No sé si me explico.
si lo pueden entender. La importancia de esa separación, de dejar ese espacio y de poner palabra y dar sentido y significado al enunciado del niño. Aunque a veces sean sonidos, sílabas. Cuando hay patologías muy serias y que al niño le cuesta la entrada al lenguaje, a veces hay intención comunicativa, hay espacio, pero hay patologías que condicionan mucho por una dificultad a veces neurobiológica. Si no hay un otro que actúe como intérprete, dando sentido y significado a esa producción, y es muy difícil que haya una entrada al lenguaje. Si no se retoman, aunque sea sílabas aisladas, palabras desdibujadas, me ha pasado también con un chico con una, podríamos decir, un trastorno motor del habla muy severo, que entonces había intención comunicativa, había interacción, había separación, pero la posibilidad, digamos, neuromecánica de los movimientos motores del habla estaban muy limitados. Y entonces, si no había un intérprete que ponga un significado a eso que parecía tan roto, tan desarmado, tan sin sentido de la producción del niño, si no había alguien que dé sentido a eso, era imposible continuar. Y si no estaba esa interpretación, es probable que ese niño hubiera quedado sometido a una posición de silencio, como la vimos en el otro parcial. Entonces, aquí la función del otro, en este caso nosotros posicionándonos como ese otro, el terapeuta, la función tiene que ser de intérprete, dar sentido y significado a la producción del niño. Esa producción puede ser verbal, no verbal. Esa producción verbal a veces es ininteligible, pero tenemos que poder darle un significado para dar continuidad y para que pueda empezar a funcionar en el lenguaje. ¿Dónde se produce? ¿Cómo se produce ese interjuego? En el diálogo, en la situación de interacción dialógica, en esa co-construcción en busca de hacer sentido, donde yo le doy espacio, espacio tipo escenario, para que el otro haga y diga con el cuerpo, con la voz, con los cambios prosódicos, con los enunciados, con lo que cuente. Y yo retomo y devuelvo. Y lo que yo haga, diga, no haga o no diga también como otro terapeuta, también va a condicionar la actitud del niño. Es decir, nunca se olviden de eso, que ustedes están involucrados en ese tejido de lo que es el diálogo. No estoy siempre, pongo un vidrio distante entre lo que el otro hace, lo que puede, lo que no puede por sí solo. No, es un de a dos o de a tres, en el caso que a veces en algunas sesiones tengamos que incorporar a la madre o a quien esté cumpliendo la función materna. El otro es ese, el que les da la completud a esa incompletud que tiene la producción, el enunciado del niño. Bien, a ver. Por ejemplo, quiero mostrarle ejemplos. A ver. Bueno, no tuvimos posibilidad este año de profundizar mucho el análisis de los recursos que intervienen en la situación de interacción dialógica. Quedó ese diálogo, perdón, ese teórico grabado, incluso hay otro ejemplo con el análisis de un diálogo, no tenemos la posibilidad de intercambiar en las clases prácticas, pero es muy importante que conozcan aquellos recursos lingüísticos que están formando parte de estas posibilidades de interacción, porque es lo que nosotros vamos a emplear para poder interactuar con el otro. Si nosotros vemos que, por ejemplo, un diálogo está plagado de simetrías por repetición, es decir, si el niño solamente puede retomar lo que el otro dice y repetirlo, retomar lo que el otro dice y repetirlo, y no hay producción propia, y bueno, es muy evidente que está ligado a una primera posición, que esas simetrías por repetición son los fragmentos cristalizados del lenguaje del entorno. Y a veces en los niños con trastorno en la constitución subjetiva es muy claro esto. Cuando, por ejemplo, uno lo saluda y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ejemplo, Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Mariana soy yo.
sos vos, yo soy Iliana, por ejemplo, pero el niño que no está funcionando en el lenguaje correctamente se queda en ese cristalizado y ya la fórmula de saludo queda pegada a la producción del otro. Y entonces son los que emplean, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Mariana. Mariana, agua. ¿Tenés sed? ¿Vamos a buscar juntas un vaso de agua? Mariana, agua. Es decir, no puede decir yo quiero agua, yo tengo sed, dame. El dame implica un vos para que te diga yo quiero agua. Esto, la enunciación del yo, es algo que me olvidé, es una marca significativa del funcionamiento en el lenguaje. Cuando el niño puede enunciarse como yo, como mío, como mí, implica que ya es sujeto del lenguaje, porque ya puede organizar lingüísticamente en función de haberse apropiado, de haber sido capturado y de poder usar el lenguaje con su intención, a su deseo. Eso es importante también. Les quiero contar ejemplos, por ejemplo, de otras ejemplos de una primera posición. Por ejemplo, en el diálogo entre una mamá y el hijo, le dice, bueno, nos vamos, estoy apurada, ¿vos venís conmigo o te quedás? Vos venís conmigo, le dice el nene, o yo voy conmigo. Esta producción de retomar lo que el otro dice para dar continuidad, no dice yo quiero ir con vos, mamá, vos venís conmigo, repite textualmente o el fragmento cristalizado de la lengua de la mamá y lo emplea. O, por ejemplo, de otra de la primera posición. Otra de la segunda posición que es muy común es los empleos del estar o no estar, el con sin. Yo tengo un ejemplo muy claro de mi hijo que durante mucho tiempo le duró eso de la segunda posición, de por ejemplo, te preparo la leche con sin azúcar. La quiero con sin azúcar, ma. Es decir, no advertía que el con era una expresión y sin era otra cosa. Entonces era con sin azúcar o dame la manzana con sin cáscara. ¿Cómo la querés? ¿Con cáscara o sin cáscara? Con sin cáscara, Con sin cáscara o el con sin azúcar, o cuidado con el cuchillo que te puedes cortar. No importa, agarros con sin punta. Con sin punta, con sin cáscara, con sin azúcar. Esto de la segunda posición de que todavía no advierte que hay una contradicción, un sinsentido en eso que están enunciando. Es clarísimo de esa segunda posición. Otro ejemplo muy lindo, tenía un pacientito que miraba la tele y me decía, vos, Ili, ¿mirás Jack y Cody? No, digo, ¿quiénes son? ¿No ves Jack y Cody? No. ¿Qué son? Vejelos en acción. ¿Quiénes son? Vejelos en acción. Ah, gemelos en acción. Sí, vejelos en acción. Siempre hacen lío. Bueno, es decir, aunque intenté varias veces, primero no me daba cuenta, después cuando advertí lo que me quería decir, le propuse el enunciado correcto, pero él seguía en esa segunda posición. No podía advertir que no era lo mismo gemelos que vejelos. Les va a pasar y a veces es difícil cuando el niño todavía no está funcionando en el lenguaje y todavía tenemos estas producciones que son muy de prolongación vocálica. Por ejemplo, estábamos jugando en el consultorio con los autitos y uno decía, mira, mira, auto. Ah, pasó un auto, qué ruido, fuerte o despacito, nete, nete, le digo yo. No, nete, sí, nete, no, nete, nete, nete. Y me empezó a hacer ejemplo con el dedo. Fuerte, pasó muy fuerte. Yo entendía que él me quería decir fuerte, pero bueno, intentaba ver si él podía producir el texto correcto. Si no está ese otro que pregunta, que da vuelta al enunciado y le da un sentido y corrobora que lo que quería decir era lo que el niño decía, imagínense que esa producción quedaría en un vacío. Si es muy frustrante para el niño cuando dice, mira, nete, nete, y continúa, pintemos esto. Es decir, esa situación de interacción que intenta dar continuidad a una situación de diálogo
si se ve trunca, si esa producción no es interpretada, si no es cargada de sentido y significado, es como que cae de un pozo vacío y el otro propone otro tema y entonces es como que es muy frustrante para el niño sentir que el otro no entiende, que el otro no comprende, que no puede dar continuidad a eso que él le estaba resultando interesante, placentero, jugar a la carrera del autito a lo mejor. ¿Me explico? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo intentos interpretativos y dadores de sentido, de significado a la producción del niño para que pueda entrar en el lenguaje. Escucha, Alila, Alila, me decía. ¿Qué es? Alila, ay, digo, la policía, pasó la policía, ¿qué habrá pasado? No sé, un choque, y uno da continuidad a eso, es decir, pero si uno no está atento a la producción del otro, a que el otro intenta decir, incluso no solo lo verbal, sino la expresión de la cara, lo que hace con todo lo que tiene que ver con lo no verbal o no lingüístico que acompaña, para poder interpretar, es muy difícil dar continuidad al diálogo. Bueno, a ver, voy a ver si tengo alguna pregunta. Creo que las que habían estado acá en el chat las respondimos. Cuando vayamos a ir haciendo los contrastes con las otras teorías, van a poder entender un poquitito mejor. La bibliografía está clara, no es de difícil lectura. Hay unos artículos, hay un artículo muy lindo que también lo tienen en el detalle de la bibliografía, que se llama El fonoaudiólogo como aprendiz de hechicero, que está muy lindo, para que analicen un poco la posición esta del otro, de nosotros, terapeutas, como fonoaudiólogos, en la relación con el niño que pasa de no hablar al hablar. Me parece, no sé, escucho a las chicas a ver de la cátedra que me digan, no quiero profundizar para no confundir, creo que los conceptos más elementales están, díganme ustedes si faltaría algo más para comunicar y si no, las dejo para que respondan a las preguntas que tengan sobre el trabajo práctico. A ver, Gaby, o... ¿sí? La que tenga alguna duda la puede escribir en el espacio del chat y si no, activar su micrófono y hacer la pregunta que la escuchamos y tratamos de responderla. La teoría es muy fascinante, es una de las miradas más nuevas que existe sobre el paso del no hablar al hablar. A nosotros nos parece muy interesante y cuando terminemos de desarrollar todas las teorías, vamos a ir pudiendo hacer contrastes y poder hacer críticas, ¿no? A cada uno de los puntos de vista. Ustedes creo que tienen que aprender eso, a ser críticos con las distintas perspectivas teóricas, ponerse en el lugar de ese otro, observar, bueno, ¿qué haría yo desde este lugar con el respaldo de esta línea teórica en mi espacio clínico? ¿Cómo actuaría? Y en función de eso, poder decidir qué aspectos de esta teoría me parecen que me dan sostén, que me dan argumento, que me dan solidez para hacer determinado abordaje. ¿Con cuál estoy de acuerdo? ¿Con cuál desacuerdo? ¿Por qué no desacuerdo? ¿Qué aspectos de una teoría u otra me parecen que son insuficientes, que no responden a lo que necesito, que no me dan el resultado que yo pretendo? Pero tengo que tener una solidez teórica para fundamentarlo. Por eso vuelvo a repetir, como dijimos el primer teórico, lean la bibliografía, pero mastiquen la bibliografía, no lean para resaltar lo importante, entiendan, y lo que no entienden pregunten, porque en la medida en que yo puedo entender los conceptos básicos de una teoría, los puedo contrastar con otra. Y puedo encontrar puntos de acuerdo o desacuerdo, pero en función de algo que comprendí, porque si no estoy cometiendo prácticamente una mala praxis, porque si yo digo que hago esto, pero no es aquello, y aquí es donde las palabras son claves, como le decíamos al principio, lean entendiendo, porque por eso hablamos del término neutro de adquisición, porque en esta teoría, por ejemplo, no hay nada que se adquiera, sino que justamente porque existe un lenguaje circulando en el entorno, porque existe la lengua,
que circulan en el habla del otro, el niño puede ser capturado por el lenguaje y constituirse en sujeto. Si no, no lo logra. Entonces no adquiere nada, sino que es capturado. Y aquí el sentido de la adquisición, la palabra adquisición no tendría un argumento sólido, pero lo tengo que poder sostener desde un fundamento teórico. Bueno, escuchamos preguntas. Lili, creo que quedó bastante claro, porque aparentemente yo en el chat escribí, ahí está, Claudia pregunta, ¿cuándo los niños no pueden ser interpretados? ¿Pueden llenar ese espacio con conductas de agresión? Bueno, a veces depende, generalmente si el niño no es interpretado, lo que está en una posición de silencio, hay que ver si no tiene la suficiente cantidad y calidad de recursos lingüísticos para interactuar con otro, y obviamente que si no está siendo interpretado, si no hay un otro que le dé sentido y significado a lo que necesita, a lo que quiere, a lo que pide, a lo que al avance, a la interacción de la comunicación, eso es muy frustrante, obviamente es muy frustrante. Y el niño puede generar conductas, la frustración puede generar distintos tipos de conductas, o de angustia, de depresión, de soledad, de meterse más en una posición de silencio, o algunos sí, si son reactivos, si necesitan, si demandan, pueden generar conductas agresivas. Es decir, el niño va a tratar, va a demandar la presencia del otro. Y a veces que si el otro no es quien debería ser, entre comillas, la mamá o quien cumpla la función materna, a veces es un hermano mayor y a veces, es decir, el que cumple la función del otro es el terapeuta y solo se logra un cambio en el espacio clínico y se empiezan a ordenar conductas, sí, solo sí, se ven cambios en esa rutina cotidiana de la casa. Entonces, el niño va a reaccionar o va a interactuar con el otro con lo que puede. Si no hay recurso lingüístico verbal, a veces queda sometido a una posición de silencio. Y si emplea recursos no lingüísticos, como pueden ser corporales, algunos de aislamiento, de desconexión, otros van a manifestar, sí, quizás con conductas agresivas. Hasta que hay otro que ponga en palabra y que pueda decir, estás enojado, esto no te gustó, ¿qué necesitas? Imagínense, si no hay alguien que ponga un sentido a esa producción, sí es tremendo. En general los chicos se angustian mucho, lloran mucho, rechazan el contacto, incluso físico, con el otro, y otros reaccionan agresivamente. Sí, sí, puede suceder. Yo diría de avanzar con la segunda parte porque veo que se están yendo y va a quedar eso medio trunco si no. ¿Qué les Perfecto, yo las dejo a parece? ustedes, me voy a desconectar. Todas las preguntas que necesiten hacer sobre el trabajo práctico, las plantean, así activan el micrófono o las escriben y las dejo con las chicas. Nos volvemos a conectar el martes que viene. Ustedes, las chicas, les van a avisar cómo y con qué seguimos. Chau, Willy, chau, chau. Bueno, les contamos un poquito cuál fue la dinámica para la corrección. En vista de la cantidad de trabajo, fuimos repartiendo el total entre los integrantes de la cátedra, por lo tanto, cada una fue viendo la posibilidad de corrección más cómoda que le fue quedando en las posibilidades de manejo de la plataforma y las limitaciones que cada una tiene en cuanto a lo tecnológico. Por eso van a ver que todas las devoluciones no tienen la misma modalidad. Algunas fue vía mail, otras se hicieron desde plataforma, algunas preguntaban por qué no habían recibido, bueno, porque cada una lo hizo en el momento y la forma que consideró más oportuno.
En cuanto a eso, creo que fuimos solucionando los temas en el foro, las preguntas que cada una fue consultando. No sé si quieren agregar algo, alguien quiere escribir. Desde mi posibilidad, yo también fue una construcción, porque al principio las correcciones en el foro las fui haciendo a través de comentarios, no me animaba mucho a tocar los archivos. Después, bueno, fui viendo las posibilidades de corrección que me daba ahí la barra de herramientas, así que después me fui animando a usar algunas cuestiones y lo hice directamente sobre los archivos. De todas formas, en general, mis correcciones tienen algún tipo de comentario. Chicas, Lía, Nati, Flor, ¿quieren agregar algo sobre eso? Bueno, sí, Flor. En mi caso, Gaby, no sé si se me escucha. Sí. Yo hice la lectura de los trabajos y hice los comentarios, fui retomando las partes que me parecían más importantes digamos, de comentar o para reflexionar o para rescatar del trabajo, y agregué un texto, la fui armando en un texto que está en la parte de comentarios al lado donde ustedes entregaron el trabajo práctico. Por supuesto que está la posibilidad de que puedan preguntar sobre alguno de estos comentarios y, bueno, y preguntar para avanzar o para, digamos, por si no quedó claro también, para avanzar en relación a lo que se sugiere para seguir pensando, y si no también para, digamos, para preguntar, digamos, por qué. Podemos usar ese espacio o podemos usar otro espacio también. Pensaba que también está la posibilidad de usar mensajes internos, que también se pueden generar diálogos, que es otra de las posibilidades que tenemos. Por otro lado, la idea del trabajo era poder organizar algún tipo de relaciones entre los textos, por eso las preguntas tenían que ver con cuestiones que abarcaban a lo mejor varios textos. En función de eso, tenemos algunas aclaraciones para hacerles en cuanto a las escrituras de los textos, que si bien se fueron haciendo a medida que se hicieron las correcciones individuales, pero vimos que en general había algunas cuestiones como para hacerlas colectivas, las sugerencias. Primero, tener en cuenta que cuando uno está produciendo un texto propio y retomamos cuestiones que estamos leyendo en la bibliografía, no podemos transcribir tal cual. Por ejemplo, cuando el autor utiliza el término podemos, o utilizamos, o decimos, ahí, si ustedes lo vuelven a colocar tal cual está en la bibliografía, parece que fueran ustedes, y no sé quién más, que está realizando ese texto. Uy. Parece que... Hola. Sí. Hola. Se colgó Gaby. Sí. Bien. Sí, creo que por ahí retomando algo de esto que decía Gaby, Sí. No sé si ella iba para este sentido. Me parece que hay que tener en cuenta que cuando hay distintas formas de tomar un texto para producir un texto propio. Una de ellas son las citas textuales con las referencias correspondientes, y otro es la paráfrasis del autor. La paráfrasis del autor es cuando uno toma la idea del otro y hace propia esas palabras y las escribe en un texto. En ese caso, donde hay una paráfrasis, esta paráfrasis tiene que ser remitida al autor, porque si bien está en palabras propias, son ustedes que están tomando la idea de otro autor para poder decirla. Entonces ahí también eso amerita una referencia, digamos. O sea que también, como se indica que están tomando palabras de otro autor.
sino, digamos, en los textos es muy difícil poder interpretar lo que ustedes decían con lo que decían los autores. Y por otro lado, también ahí se pone en evidencia que hay ciertas ideas que no quedan claras, porque ustedes traen la voz del autor, pero terminan diciendo algo propio que no es lo que el autor quiere decir. Creo que ahí, a mí, digamos, recuerdo en este momento una de las preguntas donde esto se evidenció más, que era la pregunta sobre el silencio y el vacío lingüístico, donde la idea de vacío lingüístico es, la remite la autora para referirse a una situación particular de la clínica fonoaudiológica, donde el fonoaudiólogo, el terapeuta, tiene la sensación de vacío por partir su clínica de una concepción del lenguaje como transparente. Pero eso es toda una reflexión que plantea la autora en su texto, y que si uno corta el texto y toma pedazos de ese texto y, digamos, y solo traslada una parte, sin poder contextualizar y hacer referencia a lo que dice el autor, en el texto que ustedes producen no queda claro y da como consecuencia un error conceptual. No sé si me explico o ayúdenme a poder aclarar esta situación. No. Sí, es claro. Nos pasó puntualmente con algunos párrafos, me parece que por ahí, a ver, Flor, si estoy en lo cierto, que se repetían en varios textos de ustedes, pero ¿qué pasa? Habían recortado, sin citar, una parte del texto que no lograba cerrar ni responder a la consigna que se había planteado. Era, creo, sobre la pregunta del vacío lingüístico, la diferencia del vacío lingüístico. Claro. Entonces, por ahí, si ustedes, yo entiendo, tal vez vieron que la cita hablaba explícitamente de ese enunciado, y creyeron que era la forma de resolverlo, pero los parciales nunca apuntan a eso, nunca apuntan a un trabajo de copia, ni de cita y corte y pegue. Y eso es lo que yo, sí, yo quería agregar. Tienen que tratar de prestar atención por ahí a los enunciados. Si dice fundamente, si dice relaciones, si dice explique, porque muchas veces describen los enunciados, los conceptos que están en juego, pero no logran dar fundamento en virtud de la consigna. ¿Entiendes esto? Sí, estoy recordando. La pregunta número 3 creo que era donde se daba una serie de conceptos y ustedes tenían que armar un texto propio, que muchos lo que hicieron fue hacer oraciones sueltas donde podían decir algo del concepto, pero eran oraciones sueltas, no había un texto. Claro. Explica una idea de tejido donde hay un sentido que ustedes quieren transmitir. En esta fragmentación con enumeración de oraciones no hay texto. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Uno como docente, ¿qué espera? Que ustedes puedan armar para transmitir una idea coherente y cohesiva, digamos, de alguna manera, y que tenga un sentido, un trasfondo. Digamos, eso podía ser el que ustedes quisieran producir, pero, digamos, tampoco había la posibilidad de que haya un texto que transmite una idea y un sentido. Entonces, ahí también hay otra cuestión que tiene que ver con las formas. Gaby, se cortó y Ahí están haciendo una pregunta. Sí, qué justo. Bueno, no, supongo que habrán retomado desde lo que yo quedé cristalizada. Sí. Escuchaba a Florencia que hablaba un poco de la cuestión esta del corte y pegue que hacen de los párrafos, que a veces ese corte y pegue no tienen relación entre sí los párrafos, entonces, bueno, no se arma un texto que es de la respuesta para poder armar un texto coherente y cohesivo. Creo que era eso, Flor, lo que estabas diciendo. Sí. Bueno. Ahí hay
una estudiante que pregunta sobre el concepto de vacío lingüístico. El vacío lingüístico, digamos, creo que la autora lo plantea en relación con cuando no es considerado el silencio como significante y fundante, en términos de lo que nosotras veníamos hablando de Orlandi. Vacío lingüístico es, digamos, se torna vacío lingüístico cuando el fonoaudiólogo no puede dar sentido y significación a lo que, o soportar, por decirlo con un término más frecuente, soportar el silencio. Ajá. Entonces no hay posibilidad de significar. Lo que la autora, pero digamos, la autora está haciendo una reflexión en relación a una posición que predomina en muchas nociones de, digamos, de profesionales fonoaudiólogas, que tiene que ver con el concepto de transparencia del lenguaje. Cuando decimos transparencia del lenguaje, estamos diciendo biunivocidad de términos, digamos, respuestas acabadas, dominación de la palabra por parte del otro, todo lo que desde la perspectiva del discurso nos permite reformular sobre el lenguaje. Entonces, ante el silencio se transforma en un vacío lingüístico en el sentido de que no hay posibilidad de significación, cuando desde esta otra perspectiva el silencio es significante y es fundante, digamos, tiene que ver con esto el concepto de vacío lingüístico. Digamos, es con la mirada del fonoaudiólogo que se sostiene desde una concepción del lenguaje. No sé si respondo a la pregunta. Y cuando hacían la respuesta, ¿cuál es la postura clínica del fonoaudiólogo en cuanto al silencio? Parecía esta respuesta como que lingüístico, o que era su matriz clínica el vacío lingüístico. Y entonces parecía como que no se había interpretado cuál era el trabajo del fonoaudiólogo con el silencio. Por eso la aclaración de Florencia creo que está bien. También en cuanto a la primera pregunta, que trabajaba sobre la lengua haciendo sentido y la lengua comunicando, ahí también creo que en algunas cuestiones había corregido yo, por ejemplo, en muchas preguntas, en muchas respuestas, como que ponían el lugar del mensaje. La idea de Orlandi era poder cambiar el lugar del mensaje en otro espacio del circuito de la comunicación, cuando en realidad lo que hace Orlandi es poner en el lugar del mensaje al discurso. Esa es la reformulación que realiza Orlandi. Pero como estaba escrito, como estaba producido ese texto, parecía como que Orlandi lo que buscaba era reposicionar el mensaje en otro lugar del circuito de la comunicación. Una alumna me había hecho por privado en el foro esa pregunta. Sí, Flor. Claro, y en realidad, digamos, al pensar el discurso se reformula todo el esquema de la comunicación. Digamos, cambia, no es que solo cambia una figurita de lugar, digamos, se resignifica el esquema de la comunicación. O sea que va más allá. Por eso no es la lengua comunicando. La comunicación, la idea de comunicación remite a la idea de la biunivocidad de la lengua y del lenguaje, donde hay un sentido único, un mensaje único. Y en realidad la lengua haciendo sentido es la lengua significando en el discurso, en ese momento, en ese contexto, con esos participantes y hablantes en un lugar especificado, digamos, donde todo interviene y hace sentido. Va más allá de la lengua como transmisión, la lengua comunicando como transmisión de información, que puede ser pensado el mensaje. Sí, sí. ¿Se entendió, chicas? Bueno, ¿Preguntas? Sí, quería saber también, preguntas. Yo ahí estaba prestando atención, aprovechen lo que quieran decir, preguntar, saber. Bueno, en alguna situación individual que quieran, la Sí. pueden realizar también por el foro.
Sí, sí, pero bueno, por ahí ahora que tenemos la oportunidad de hablar, si hay alguien que necesite algo, estamos para eso. Bueno. Sí, Rocío, leímos tu pregunta. Ah, de las notas. Como dice, hay una chica que pregunta que quieren las notas, porque el de ellos no tiene ni tildes ni cruces, tiene correcciones de redacción. Bueno. A ese lo corregí yo, perdón, al de Rocío. Las aclaraciones yo se las enrojo y les aclaré en párrafos, así en comentarios, lo que por ahí no estaba muy claro de lo que ellas habían escrito. Con respecto a las notas, son notas de concepto que nos quedan para nosotros más que nada, ¿no es cierto? Sí, la idea más que tener una nota es cerrar el capítulo del primer módulo. ¿Qué pudieron entender y cómo quedaron los temas, si quedaron claros o no? Digamos, por eso yo incluso les aclaré en párrafos a ellas, por ahí la idea que no había quedado muy clara, para que les quede más claro qué era lo que habían hecho, o en qué por ahí no estaba tan clara la idea que ellas querían enunciar. Eso más que nada. Por Sí, eso me parece que, digamos, que también es esto de, bueno, puntualizar dónde, digamos, la devolución tiene que ver con esto de hacer una sugerencia para ver dónde tienen que volver, hacer una lectura crítica, revisar conceptos, o a revisar y a reflexionar sobre la forma de textualización, digamos, a volver a revisar si respondieron a la consigna, digamos. Tiene que ver con un trabajo de revisión. Claro. Más que notas Sí, finales, digamos. entiendo, porque ahora las chicas siguen preguntando si tiene que ver con una nota conceptual y no con un puntaje. Chicas, para ustedes esta situación es tan extraordinaria como para nosotras. Tratamos de que ustedes tengan disponibles los contenidos, que tengan las clases lo más normalmente posible dentro de esto, y la idea es que ustedes puedan cursar la materia de la forma más parecida a la normalidad posible. ¿Qué va a pasar en términos académicos, notas, formalidades? No lo sabemos. Nuestra idea es que ustedes puedan hacer el recorrido de la materia aprovechando al máximo posible los encuentros, la bibliografía, las clases, los medios que tenemos a mano todas, y después veremos qué pasa. La idea es esa, pero que sigan paso a paso. Ahora conocieron, por ejemplo, este trabajo tuvo la modalidad similar a la que usamos en los parciales. Entonces, bueno, si volvemos a clase y tienen que rendir un parcial, ya está, tienen idea y van a saber de qué se trata el parcial de nuestra materia. Eso es lo que nos interesa en que hagamos hincapié. Y como dijo Flor antes, la idea es que uno pueda hacerse una idea, por ejemplo, ahora estamos trabajando en las teorías, bueno, trabajar las teorías y también poder tener después una mirada crítica, una mirada reflexiva. Y eso es lo que nos interesa, que tengamos herramientas para trabajar. Los libros nunca van a dejar de estar, ni de existir, ni las fotocopias, ni los apuntes. Pero la idea es que podamos desarrollar un tipo de mirar la clínica que por ahí es distinto a lo que están viendo en este tercer año. Eso sucedía normalmente. Sí, también poder hacer una lectura reflexiva de lo que estamos apropiándonos en el primer módulo en este caso, ¿no es cierto? Porque bueno, cada uno va leyendo la bibliografía apunte por apunte, pero a su vez cada uno de los apuntes tiene relación con los otros. Cuando iniciamos la materia, Liliana comentó que cuando terminemos vamos a ver que el primer apunte se relaciona con el último. Entonces es como circular la materia. Siempre vamos a volver al inicio. Porque todos los conceptos se van relacionando entre sí. No es que son módulos estancos. Ustedes van a ver siempre que todo tiene relación y todo tiene un hilo conductor, un eje de trabajo. Entonces, bueno, la idea era un poco que ustedes pudieran establecer estas relaciones en este trabajo y las sugerencias que hacemos es justamente para esto, para que vayan viendo cuál es la modalidad, cuál es el espíritu que tiene nuestra materia, que no es solamente pedir conceptos, sino que ustedes puedan relacionar esos conceptos entre sí.
Ahí está. Sí, por eso. Es todo nuevo, Virginia, tal cual. Y no sabemos qué va a pasar, entonces vamos haciendo sobre la marcha igual que ustedes. Tal cual. Sí, a mí también. Yo les contaba, no sé si en algún momento me cortó, pero yo les contaba que para mí también fue un aprendizaje la corrección en Para el todas. campus. Sí. Primero no me animaba, después me animé y bueno, son aprendizajes nuevos. Pero siempre yo creo que Ileana lo aclara en todos los encuentros que tenemos, que esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder relacionar, de poder establecer puntos de contacto o no entre las teorías. Esa es nuestra postura como cátedra. Sí, es la posibilidad, me parece, de poder ver en simultáneo distintas miradas y, digamos, que nos lleva inherentemente a asumir una posición crítica en el sentido de que los términos, que esto también lo decía Ileana, se significan al interior de cada teoría. Entonces, todo el tiempo estamos, digamos, tomando autores y relacionando. Pero por otro lado, esto también les sirve a ustedes como estudiantes para que, y como herramienta, digamos, como estudiantes, de poder asumir una lectura y un estudio crítico de lo que les dan, digamos, acá y en otras materias también. O sea, nosotros creo que en la modalidad de los parciales, algo que hablábamos, siempre fue, digamos, la del libro abierto, ¿no? Y la producción y la articulación de conceptos. O sea, y que hoy por hoy nos sirve y nos sigue sirviendo con esta, inclusive con esta modalidad. Entonces eso es muy importante porque creemos en eso. Y bueno, y nos parece muy importante que ustedes puedan ir cursando y experimentando de qué se trata, ¿no? Porque, como dice Gaby, esto es circular y bueno, pero hay que ir, cada uno tiene que ir armando su propia experiencia y su propio recorrido. Nos interesa más la idea del proceso que del resultado. Bueno, no sé si hay alguien más que tiene algo para decir. Hable ahora o talle para siempre, o hable por la plataforma. Hable en el foro. O la semana que viene. Bueno, claro, la semana que viene a lo mejor poder volver sobre el texto y poder con estas aclaraciones hacer una lectura diferente y a lo mejor la semana que viene hay alguna duda. ¿Sí? Bueno, si no lo dejamos acá, chicas. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. A todos, acuérdense, es el mismo link, Gaby, ¿no? A las 12. Sí, lo mandamos, creo que sí. Igual lo vamos por eso, viendo. listo. Esperá que hay alguien que quiere hablar. Hay alguien hablando. Sí. El hable ahora, callo para siempre, ¿viste? ¿Quieren usar el micrófono, chicas? Activen los micrófonos si quieren. ¿Qué teoría vemos la semana que viene? ¿Qué teoría vemos la semana que viene? ¿Socio-interaccionismo, ven? No me acuerdo. Socio-interaccionismo, creo que sí. Sí. Para poder establecer después las diferencias. Bien. Bueno. Muy aplicada. Seguro que lo van a leer todo para la semana que viene. Bueno, nos vemos. Bueno, chicas, buen fin. Chau a todas. Chau a todas. Adiós. Chao.